Sí, Eduardito. Te escuchamos. Sí. Tienes unos 25 minutos, mi querido, para compartir su palabra. Amén. Espero que sea el mensaje sea rápido y llegue al corazón. Me gustaría, mis hermanos, que me acompañen en comunidad y acuerdo a orar por la palabra. Cerremos los ojos. Amado Señor, mi amado Padre, te agradezco, Señor, por este privilegio, Señor, de estar ante tus hijos, Señor, ante tus hijos obedientes, ante tus obreros, Señor, que están presentes ahora. Señor, seas tú eh, dándonos el mensaje que tú quieres llegar hacia nosotros, Señor. Que tu palabra sea, que salga de mi boca, mi amado Señor. Que nada de mi corazón sea, Señor, sino sea de tu corazón, mi amado Padre. Permítenos entender y comprender y aprender, Señor, de lo que tú nos hablas, Señor, desde el mensaje tuyo, así como el mensaje que dio Eduardito en este momento, Señor, así mismo sea el mensaje que tú des a través de mi boca, mi amado Señor. Que no salga palabra de hombre, Señor, sino solo palabra tuya. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, este tiempo es de tu control, mi amado Señor. Gracias, papá, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, algo que topó el Dios en mi corazón en este tiempo. He estado toda la semana orando por la palabra y el día de ayer, pues me daba esta palabra. Espero que el Señor sea hablando también a sus vidas. Y es algo que, bueno, quizás sea trillado, quizás sea sencillo, pero es lo que Dios puso en mi corazón en este día. Como título de la palabra, lo he puesto promesas cumplidas en tiempos de pandemia. Y bueno, quería topar este tema porque muchas veces quizá las cosas que hemos vivido nos ha ido confrontando en todo este tiempo, ya casi un año de esta pandemia, nos ha ido confrontando y a veces nos ha confrontado tan fuerte que hemos dicho, bueno, ¿y por qué a mí? O sea, ¿y por qué me pasa si yo soy un siervo del Señor? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Y por qué sufro esto? ¿Por qué sufro lo otro? Y a veces inclusive hemos llegado a tener un bajón espiritual en nuestras vidas. Eh, Además de que también nos ha servido, después de entender la palabra del Señor, nos ha hecho entender de que el Señor no nos quiere un mismo nivel, el Señor no nos quiere estancados, el Señor nos quiere siempre fuertes y fortalecidos como obreros que Él necesita, unos obreros fuertes que estén listos para la cosecha, unos soldados fuertes que necesita para la batalla. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Y bueno, yo me ponía a pensar en cómo me cogió a mí la pandemia. Ustedes saben, yo trabajo en un hospital que ha sido, bueno, ha sido considerado en todo este tiempo como un hospital centinela, un hospital de referencia sobre la pandemia. Y, y bueno, en este último turno también salí un poco hacia afuera y vi donde decía antes de emergencia, ahora está escrito centro de atención de la pandemia. Entonces ya no está escrita la palabra emergencia. Entonces, bueno, todo esto me ponía a pensar cómo me cogió a mí en este tiempo. Yo trabajo en emergencia desde hace 14 años aproximadamente y mi sitio de trabajo dentro de las 4 áreas que hay en emergencia era justamente la de el área donde comenzó a atenderse sobre esta enfermedad. Eh, y el temor y el miedo que en nosotros generó todo eso, en nosotros los trabajadores, en los profesionales, el temor y el miedo que generó. Recuerdo que algún rato llegó un posible caso y, y el doctor le atendía como a 4 metros y el señor estaba en medio de la sala de espera y el médico adentro y le atendía. Luego de eso nosotros tuvimos que hacer toda la desinfección terminal de toda la sala de espera porque era eso, o sea, el temor, el desconocimiento de lo que se nos vino. Había dos caminos, mis hermanos.
Y es el camino, las dos cosas que el Señor también nos pone a cada uno de nosotros. Había dos caminos. El uno era abandonar, podía yo, como trabajador antiguo, podía yo decidir pedir mi cambio, podía salir y muchos, de hecho, muchos lo hicieron, pidieron el cambio y salieron a áreas menos peligrosas. Eh, bueno, el Señor te dice, bueno, vas a pasar estas cosas, ahora tú decides, tú abandonas, no abandonas, te da miedo, no te da miedo, ¿cuánto confías en mí? Y esa eran las cosas, ¿no? Muchos compañeros llegaban, Fabián, sal mejor. Fabián, el contrato colectivo te dice que puedes tú decidir. Fabián, es mejor que no estés ahí. Y era la confrontación entre la palabra de cada uno es decir, de la palabra del mundo y lo que tienes en ti. Y yo me ponía a pensar y decía, bueno, la palabra dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, entonces, ¿qué tengo que dudar yo sobre eso, no? Y la otra era, o sea, seguir, o sea, y eso es lo que yo decidí, seguir, aguantar, plantarme. Y eso es lo que el Señor te pide en todo tiempo, ¿no? Plántate. No abandones, o sea, porque hay un miedo, porque el mundo te dice, porque el enemigo te está diciendo cosas, abandona. No, o sea, el Señor te dice, no, plántate, yo estoy contigo. Y quiero referirme a esto en Josué 1, 5 y 9. Eh, Voy a leer yo para que no perder mucho el tiempo. Entonces, dice en la palabra del Señor, dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Y en Josué 1:9 dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y eso es lo que en ese momento, en ese tiempo, en esos días de temor, en esos días de ver tanto dolor, se, era lo que me sustentaba. No puedo abandonar. No puedo abandonar porque el Señor está conmigo y Él me ofreció y Él me prometió. Venía la, venía la cuestión de los días de trabajo, los turnos, se cambió completamente los horarios de trabajo, ya no teníamos que hacer, yo en mi caso hacía 12 horas, 12 horas en el día, 12 horas en la noche, y ahora ya teníamos que hacer 24 horas, no podíamos salir de la emergencia, teníamos que entrábamos 7:30 de la mañana y salíamos al otro día a las 8 del día, las medidas de prevención que teníamos, eh, mm, hasta ahora son así, pero, pero esa era lo que Dios quería, la voluntad de Dios en ese tiempo. Y yo me preguntaba en ese tiempo, mientras nosotros seguíamos en células, mientras nosotros teníamos el discipulado, que era lo que me sustentaba, lo que me levantaba, escuchar la palabra de Dios, yo me preguntaba, y bueno, y las promesas se van a cumplir, las promesas del Señor se van a cumplir en este tiempo. Y retrocedía un poquito antes, cuando nuestro pastor nos decía, este es el año, este es el año o sea, de la victoria, nos decía. Este es el año de la victoria. Y decía, Señor, a veces me confrontaba, dice, Señor, este es el año de la victoria, pero comenzamos con esto. Entonces decía, no, o sea, en sí el pastor recibió palabra reveladora y entonces este es el año de la victoria. Eh, y entendía una cosa, y en esto yo le agradezco mucho a Dieguito, a Dieguito, se me fue el apellido, a Dieguito, que estaba en ese tiempo, estaba en el grupo eh, en el grupo de intercesión donde estaba yo, a Dieguito Coronel. En las primeras intercesiones que teníamos, él algún rato fue claro. Dijo, mis hermanos, dijo antes de empezar la intercesión, mis hermanos,
Yo estaba orando, dice, y el Señor me dijo algo, que nosotros somos su pueblo y a su pueblo él va a defender. A su pueblo él va a defender. Entonces me quedó claro que yo inclusive dentro de lo que es la célula, les repetía y les repetía, tú tienes que ser parte de ese pueblo. Tú tienes que ser parte de ese pueblo. ¿Quieres las promesas cumplidas? Sé parte de ese pueblo. Y esto me llevaba a, a Levítico 26, desde el 12. Dice, caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud, a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. La clave, mis hermanos, es ser parte de ese pueblo. Sí, el mundo se puede estar cayendo. Es más, nuestro país con toda la corrupción, con todas las cosas que se han dado, está cayendo en pedazos. Sí, el mundo, nuestro país, de pronto la gente que está en el mundo, pero nosotros no. Nosotros, su pueblo, el pueblo de Dios, no va a caer. Su pueblo es el que recibe las promesas. Sí, el mundo no lee su palabra. El mundo no está al tanto de todas las promesas que Dios nos tiene en su palabra. Nosotros somos los que leemos. Su pueblo es el que obedientemente coge su palabra y los lee y obedece. Entonces, nosotros somos los que le vamos también a confrontar al Señor, decir, Señor, tú me dijiste esto, tú me prometiste esto, ahora cumple. Y el Señor va a decir, sí, yo te cumplo, porque Él es un Dios fiel. Él es un Dios que siempre va a cumplir lo que Él puso en su palabra. Él no se va a confrontar con su palabra. Él siempre va a cumplir. El mundo, así como nosotros recibimos sus promesas, nosotros somos los que vamos a ver cumplidas sus promesas. El mundo lucha en sus fuerzas. Les prometo, les prometo que si no hubiera vacuna, nosotros seguiríamos firmes. Su palabra dice, a mi lado caerán 1000 y a mi diestra caerán 10,000, pero yo no caeré. Y esa promesa siempre se va a cumplir, siempre se va a cumplir. Entonces, si nosotros queremos que que las promesas se cumplan, nosotros tenemos que ser parte de su pueblo. Y tenemos que enseñar a nuestra gente, tenemos que enseñar a nuestra familia, a nuestras ovejitas, en este caso en las células, tenemos que enseñar eso, sé parte de su pueblo, sé obediente con el Señor, porque Él te va a sustentar donde quiera que vayas. Israel va a ver las promesas cumplidas. Y vámonos a ver en Salmos 91 del versículos 3 y 10. Salmos 91, versículos 3 y 10. En Salmos 91, versículos 3 y 10, te dice que Él te va a proteger de toda enfermedad. Y te dice que Él te va a proteger de esta pandemia. Cuando te dice, te rescataré de toda trampa y te protegeré de enfermedades mortales. Te rescaté de toda trampa y te protegeré de enfermedades mortales. Y en el 10 dice, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, ningún mal te conquistará. Y ahí estamos viendo la infinidad de testimonios de nuestros hermanos. Ahí está Patito. Yo le tengo en mi pantalla casi directa a Patito, que está ahí y es fiel testimonio de que no le conquistó la enfermedad, porque él es parte del pueblo de Dios. Él es parte de ese Israel que Dios rescató de Egipto. Sí, y muchos podremos decir, muchos testimonios de todos. Hoy estoy viendo también a mi hermano Enriquito Moreno. O sea, igual, miren, estamos viendo cómo Dios obra en su pueblo. Aunque el enemigo te haya tocado, solo fue para elevar tu nivel. O no, Patito, o no, Enriquito, o sea, a elevar nuestro nivel. ¿Por qué? Porque pasamos, dice la palabra del Señor que como es Jesús le dijo a Pedro,
Pedro, el enemigo, como Satanás ha pedido tu alma para zarandearla. Y él dijo, no le dijo, no te voy, no voy a permitir que te toque. No voy a permitir que él te zarandee. No dijo eso. Él dijo, pero he orado a mi Padre para que aumente tu fe. Y eso es lo que ha hecho con nosotros. Muchos quizá de pronto hemos pasado la pérdida de un familiar. Yo pasé la pérdida de mi cuñado, un hombre también entregado al Señor, no se congregaba la familia, no se congrega en nuestra iglesia, pero se congrega en otra iglesia y él entregado al Señor. Es más, él estaba siguiendo un curso de liderazgo, no sé cómo lo llamaban en la iglesia donde la familia va. En diciembre le entregaban ya el diploma y todo eso, y él en octubre estaba falleciendo. Sí. Y quizá eso no es que el Señor, confrontar al Señor, ¿y por qué dejaste morir un hombre de Dios? No, porque el Señor hace su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y si esa era su voluntad, hay que respetarles. Eduardito decía hace rato, Dios es soberano en todo, aún en la muerte. Entonces, no es que Dios no nos está protegiendo, no es que Dios no nos protege. Dios hace su voluntad buena, agradable y perfecta en cada uno de nosotros. Y es bueno ver cómo el Señor nos ha tomado en cuenta para pasar ciertos desiertos dentro de esta pandemia. Y además de eso, además no se ha descuidado de nuestra provisión. Sí, en ningún momento se ha descuidado de nuestra provisión. Hemos escuchado también testimonios, y yo he escuchado testimonios de gente que dice, aún en este tiempo he logrado pagar deudas. Aún en este tiempo he comido mejor que antes. ¿Sí? Entonces, Dios cumple su palabra y vámonos a Salmos 37:25. Salmos 37:25. Salmos 37:25 dice, miren esta hermosa palabra. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. O sea, y yo en mi célula les repito, yo estoy seguro que ustedes en ningún momento dejaron de comer, o quizá en ningún momento, quizá les faltó comida para su familia. En ningún momento el Señor nos dejó de proveer. En ningún momento, mis hermanos. He ahí la fidelidad del Señor. Nosotros somos su pueblo amado. Somos la niña de sus ojos. Cada uno de nosotros somos la niña de sus ojos. El Señor de igual manera en este tiempo ha abierto puertas que quizá nunca las hemos pensado y ha cerrado puertas que quizá nos estaban haciendo daño. Y al mismo tiempo nos ha estado protegiendo y vámonos a Isaías 26:20. Isaías 26:20. Perdón, Isaías 27, no, Isaías 26:20. Dice la palabra del Señor. Ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. ¿Sí? Es decir, el enojo del Señor irá contra el mundo, contra el enemigo, contra quienes sirven al enemigo, contra quienes sirven al mundo. Contra nosotros viene la protección y siempre ha venido la protección. Enciérrate en tu casa, nos dijo, ya nos habló hace tiempos, para que estés protegido. Porque al desobediente, al que no hace caso de lo que está pasando, a ese le voy a caer. El Señor nos ha dado una muestra de que Él está con nosotros en todo momento, pendiente de cada cosa de lo que nosotros estamos viviendo. El Señor no te ha abandonado en ningún momento, ya un año, y el Señor no te ha abandonado, ¿sí? Hace 15 días aproximadamente me ponía la vacuna y yo decía, y así no me ponga la vacuna, yo nunca iba a caer, yo nunca me iba a contagiar. ¿Por qué? Porque el Señor me prometió que Él no dejará que el enemigo me toque.
¿sí? Sin embargo, está chévere, es así, chévere, soy obediente. Y en la lista de los primeros vacunados estaba mi nombre, entonces tengo que obedecer. Pero no he dejado de tener esa confianza de que el Señor va a ser mi escudo, mi protector en todo momento. El camino, mis hermanos, es ser su pueblo. El camino, mis hermanos, es ser obedientes. El camino, mis hermanos, es algo trillado y entre nosotros. El camino es la búsqueda de Él constantemente. El camino es la oración constante. El camino es la lectura de su palabra, conocer conocer su corazón, conocer sus planes. Ese es el camino. Cuando más en peligro estés, el Señor va a estar contigo. Claro, si tú lo dejas. Y nosotros somos conscientes que si dejamos que el Señor tome el control de nuestras vidas, todo va a estar bien. Todo va a estar bien para su pueblo. Somos testimonios de su grandeza, somos testimonios de su poder. Entonces, como testimonios, caminemos con la frente en alto, felices, felices, porque, porque yo soy el testimonio de su poder, porque yo pasé un año y muchos de mis compañeros cayeron, muchos de mis compañeros se contagiaron, pero yo no, porque Él dijo que no me va a dejar caer, porque a mi lado caerán 1000 y a mi diestra 10,000, pero que yo no iba a caer. Y confiado estoy que cada uno de ustedes entienden que el Señor es su escudo, su protector, su provisión, que el Señor es su soberano, como decía Eduardito, en todo. Y confiado estoy que el día de mañana también nosotros, su pueblo, vamos a hacer las cosas bien. Que el día de mañana su pueblo obediente hará como nos ha hablado el día de hoy. Confiados estamos de que el Señor es nuestro proveedor, nuestro pastor, nuestro escudo, es nuestro todo. Amén, mis hermanos. Amén. Espero que esta palabra haya llegado desde que el Señor puso en mi corazón. Amén, amén. Muchas gracias, Fabiancito.